Hola, buenos días. Es evidente que estamos frente a un tiempo de descuento, ya no quedan muchas cosas por aclarar, pero el día 12 se va a producir un debate presidencial donde van a estar frente a frente dos personas, solamente ellos. Y allí nos vamos a dar cuenta de el que está preparado para ser presidente de la República y el que no está preparado. Y el que no está preparado tiene muchos miedos y está pidiendo que se le permita leer, llevar un machete, hacer PowerPoint, poder hacer otras demostraciones como para reafirmar su idea. Como si fuera imprescindible tratar de mostrarle a las cámaras de televisión o al pueblo argentino números que no son de él, información que no es propia, porque no tiene ninguna clase de experiencia en la administración del Estado. Y enfrente vamos a tener a otro candidato que fue jefe de gabinete, que fue intendente, que fue diputado, que fue presidente de la Cámara de Diputados, que tiene otra clase de experiencia en el trato del Estado y otros conocimientos y otra información ya más allá de su propia formación personal, sino de la experiencia administrativa del Estado argentino. Y ahí vamos a volver a ver lo que es el que sabe de qué se trata y a dónde quiere ir, y el que es una improvisación y una creación de 5 fundaciones que están detrás del proyecto Cachivache. Claro, cuando termine ese debate, seguramente la diferencia y la distancia para Massa va a ser mayor. Pero hay que esperar que llegue ese día, hay que esperar que ocurra este debate. ¿Qué pasaría si no se presenta al debate Milei? Bueno, sería sancionado. ¿Y la sanción cuál sería? Prohibirle que toda la publicidad que el Estado le va a permitir que hagan los candidatos en las últimas horas para decir vóteme, no la podría hacer, no la podría tener, y contrariamente, su adversario, el que se quedó sin el debate, el ganador del debate por ausencia, se hace acreedor también a todos los segundos de televisión y radio que el Estado le da en forma gratuita a los candidatos. Es decir, que sería una multa, una sanción que produciría que Massa se quede con el monopolio de la difusión en los medios. Por lo tanto, hay discusiones entre aquellos que dicen no te presentes, entre los que le dicen a Milei presentate pero hace un escándalo, entre los que le dicen no escuches tanto al equipo de Macri, volvé al equipo nuestro, ¿qué pasó? Y en el mientras tanto, en esa discusión, se le van diputados electos del orden nacional, se le van diputados del orden provincial, se le va un senador. Es decir, hay un verdadero escándalo en lo que ya se está destruyendo cuando todavía ni siquiera juraron los electos por ese proyecto Cachivache de la Libertad Avanza. La Argentina sí no puede ser gobernada por inimputables. No puede ser gobernada por gente débil, por gente que requiere y necesita que otro le escriban el libreto, que necesita ver si algún austriaco pensó alguna vez alguna cosa que a él le sirva como frase rimbombante para atraer a los argentinos. No, así no se puede pensar en un proyecto de gobierno. Por el otro lado, la otra cosa, ¿cómo se hace? Y ayer lo debatíamos y le agradezco a todos los oyentes la enorme cantidad de participación que tuvieron. Ayer debatíamos qué es el concepto de unidad nacional, porque una cosa es un gobierno de unidad nacional y otra situación es un pueblo puesto a entender y a razonar la unidad nacional. Y nos costó, y nos sigue costando, poderla definir, porque hay toda una traba cultural, es decir, cuando no tenemos en claro de qué se trata lo de la unidad nacional, es porque venimos de tiempos inmemoriales, revisando nuestra propia historia, con proyectos que fueron ungidos en esa dirección y frenados, trasladados, postergados, fragmentados e infiltrados todo el tiempo. La Argentina está en un debate abierto y en este debate abierto cada uno de nosotros debe participar
tratando de convencer al otro, pero no con imposiciones, sino con análisis y con deducciones, preguntándose las cosas más simples y más sencillas, preguntándose un jubilado cómo haría para pagar el precio de los remedios si no tuviera los remedios gratis del PAMI, preguntándoselo qué haría cada uno de aquellos que quieren ir a la salud del Estado a ser atendidos porque no pueden pagar una salud privada si esto estaría al encerado. ¿Cómo se haría para que el nieto pueda estudiar en la universidad y terminar la carrera si no se dispondrían de 3 millones de pesos mínimos para poder hacer esos famosos sueños de voucher que no son nada más ni nada menos que compromisos de pago? Todo eso ya se probó en otros países y fracasó. Todo eso ya ocurrió en otras partes del mundo y no funcionó. Y entonces nos encontramos con que es una discusión entre un Estado presente y un Estado ausente. ¿Qué harían aquellos que festejaron la llegada de sus miembros, de sus parientes de doble nacionalidad, muchos de ellos argentinos e israelíes, que regresaron porque el Estado puso 2 aviones de la Fuerza Aérea en el medio de un conflicto y de una guerra, porque puso aerolíneas argentinas, porque le puso el Estado para que pudieran regresar? ¿Qué hubiéramos hecho los argentinos sin las vacunas chinas o rusas en plena pandemia y en lugar de morir 150.000 se hubieran muerto 1,5 millones? Bueno, Macri decía en aquella época que se mueran todos los que se tengan que morir, pero no frenemos la economía, ¿se acuerdan? Y después salían los antivacunas y llenaban las plazas, y salían y se repetían las mismas caras que después decían hay que matar a Cristina. La verdad, estamos frente a una situación que no da para mucho más, y entonces todo esto, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que intentamos poner de manifiesto en estas 3 horas del programa, tiene que ver con un sentido de defender el concepto de una patria. Una patria que significa que es de todos, que no es de los peronistas solamente, pero que los peronistas aprendimos a quererla por una manera muy especial, porque Perón nos hizo querer la patria de manera esencial, porque cuando parecía que nada teníamos, cuando parecía que el desprotegido se iba a morir desprotegido, apareció la hada buena de Evita, apareció Perón en la vida de los argentinos y empezó a transformar la opción de derechos y de la dignidad. Y después que se entró en el camino de la dignidad no se paró nunca y todos fueron derechos adquiridos y hoy hasta hay abusos dentro de los derechos. Sí, claro, ¿cómo no? Si todavía estamos investigando a aquellos que cobrando planes hicieron viajes al exterior. ¿Cómo que no? Sí, claro. Hay quienes no terminan de entender qué es un derecho y qué es un abuso. Hay quienes no se dan cuenta que el Estado no está para ser abusado. Y hay funcionarios como el impresentable de Lomas de Zamora, que debería ser no solamente expulsado, como fue, de la vida política, sino socialmente repudiado. Porque los que son ladrones y van a robarle al Estado, le están robando a usted, me están robando a mí, le están robando al jubilado, a su chico que va al colegio o al nene que empieza en el jardín de infantes. Son delincuentes imperdonables. El delito político es un delito que no tiene clausurarse, no debe clausurarse simplemente en la justicia, tiene que haber un repudio social. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que pensar por qué hay una sociedad insegura. Y hay una sociedad insegura porque hay injusticia y porque hay un 40% de la gente que come salteado. Y porque la gente duerme en situación de calle y nosotros lo esquivamos como si fuera un bulto y seguimos caminando. Porque en el Aeroparque Metropolitano, en esta misma hora, tirado en los pasillos, hay más de 40 o 50 personas durmiendo para estar abrigados y cobijados bajo el calor que puede dar una losa radiante y no estar en la intemperie. Sí, mientras otros viajan de placer, mientras otros viajan por trabajo, mientras otros viajan por urgencia, ven un espectáculo impresentable. Gente durmiendo en los pasillos del aeropuerto Jorge Newbery, del aeroparque Jorge Newbery y del aeropuerto de Ezeiza, quizá es más difícil porque queda lejos, pero seguramente también si buscáramos podríamos encontrar alguno que se quede a dormir. En las estaciones de los ferrocarriles, en el abandono. ¿Cómo puede ser que una hermana o un hermano humano esté en esas condiciones en el país de la comida, en el país de la riqueza? Es por culpa absolutamente nuestra.
es por un fracaso social en la administración de estas cosas. Miren, el próximo lunes se va a cumplir 29 años del nacimiento de la corriente clasista y combativa. Una cosa que nació al amparo de una idea política que no es la nuestra, al amparo del comunismo revolucionario, pero que se fue desarrollando y que está mayoritariamente integrada por el pueblo peronista sufriente. Y que un día Otto Vargas, después de tener el color rojo y amarillo, se dio cuenta que había que nacionalizar el reclamo y le cambió el color a la corriente y le pusieron la bandera con los colores azules y blancos que la CCC usa hoy como distintivo. Y aquel movimiento durante 29 años, desde su nacimiento hasta el primer corte en la Ruta 3, empezó a marcar el tiempo de la protesta de los 90, que había nacido en Cutralcó, porque estaban sentados arriba del petróleo y se quedaron sin YPF y sin trabajo. En General Libertador San Martín en Salta, porque estaban sentados arriba del petróleo y se quedaron sin trabajo. Y aparecieron los piqueteros. Nacían los piqueteros. Una cosa notable. Empezaron a construir desde una protesta de abloquelarse, tomar calles, cortar rutas, hacer protestas, protestas y protestas. Y un día llegaron a Plaza de Mayo. Y allí estuvimos con nuestro micrófono transmitiendo y explicándole a la sociedad qué era aquella protesta y aquel corte de la Ruta 3 que se había transformado en una cuestión nacional. Saben, hoy es una de las tantas fuerzas sociales. Integra a los Cayetanos, grupo de otros que están organizados socialmente, que tienen de todo, que tienen abusadores de planes, que tienen trabajadores intensos de los planes, que tienen gente con esperanza, que tienen gente que estaba abatida. Son una parte de nuestra sociedad. Y si ellos existen, es porque hay otra parte de la sociedad que expulsó, que los obligó a ordenarse de abajo para arriba. Por eso, cuando votemos por la patria el 19, votemos para cambiar esta realidad. Pero si esto no ocurriese, habrá que estar en la calle, habrá que ser intelectualmente un piquetero para decirle al presidente electo que nosotros queremos la unidad nacional, pero la unidad nacional debe ser popular y con la gente más sufriente incluida. La Argentina espera su voto y el cambio que todos soñamos alguna vez que empiece a ocurrir. Ojalá que Massa lo haga.